Una obra requerida, necesaria, pedida por el pueblo también, con el famoso ingreso o la arcada de la laguna, ¿no? Sí, la verdad que la arcada de la laguna, la única que queda en pie de las dos originales que se construyeron en la década del 50, había sufrido un impacto, más que nada un rayo la había destruido allá por final del 2015, y bueno, se había requerido de varios lados, entre ellos patrimonio, personalmente lo hice el consejo, concejales como Graciana también lo hicieron creo que este año, y bueno, la intención era arreglarla desde el comienzo de la gestión, como todas las obras se nos fueron dilatando un poco por este tema de la pandemia, pero hoy la vemos recuperada, bien blanca y linda, y bueno, tratando de que este lugar de entrada al Parque Plaza Montero vuelva a ser vitalizado, ver qué se puede hacer en iluminación, en parquizado, en seguridad también para la entrada, para que esté cerrada. Y bueno, la intención es más allá de las obras, también lo patrimonial, poderlo mantener y revalorizar. Una obra que bueno, estaba con riesgo de derrumbe también, había cierto miedo, por ahí estaban los pedidos en sus momentos del Consejo inclusive, ¿no? Sí, incluso como te decía anteriormente, había hecho yo una propuesta de que se arreglara porque se veía en estado bastante complicado, más allá de los arquitectos que lo habían visto en su momento decían que no era tan grave, pero sí a la visual era una pena verla destruida, y uno ve los comentarios a veces buenos de estas cosas y uno le da alegría porque realmente todo lo que es patrimonial, todo lo que somos dueños los florenses, debemos mantenerlos. ¿Con gente del municipio se hizo restauración, en este caso, tarea de albañilería, pintura y demás? No, toda la obra se contrató a una empresa local, como queremos hacer prácticamente todas las obras que son posibles, cuando no es posible por administración, porque está desbordado de trabajo, se hacen con la empresa de las flores, con operarios de las flores. Sí, fue una empresa de Felices que la construyó y realmente también felicitarlo porque fue muy rápido, como decíamos fuera de cámara, la reparación, quedó en muy buenas condiciones y bueno, a disfrutarla ahora. Bueno, hablando de obras, se están dando, ¿no?, de distintas reuniones para iniciar justamente con obras varias que están en carpeta. Sí, bueno, vemos las obras que se están construyendo, como es Cruz Marqués, que va a revalorizar toda la zona sur, le va a dar una importancia a los barrios como el barrio Solidaridad, al resto de los barrios, el cruce con el ferrocarril y llegar a Vidal también le va a dar un tránsito diferente a la ciudad, un movimiento diferente. Eso viene acompañado de la licitación que estaría saliendo entre hoy o mañana, pero seguramente esta semana, de lo que es la importante obra de la Independencia, que por un valor de más de 200 y pico millones va a darle una nueva vida, un nuevo tránsito, como digo, y un nuevo desarrollo de diferentes barrios. El conducto en este sector se está terminando también, ¿no? Hay Independencia y 17 de octubre. Sí, el conducto faltan algunas pequeñas cosas, entre ellos algunos metros de caño que nos faltan para terminar la obra, y ya estaría aliviando la situación ante lluvias persistentes y de gran caudal, que es lo que el cambio climático viene trayendo a colación, que son lluvias en corto tiempo de mayor magnitud, y eso viene a aliviar esa problemática también. Hablaste de algo de viviendas, de barrios, el Luz y Fuerza está también latente a comenzar. Luz y Fuerza se están firmando los contratos entre hoy y mañana también para empresas locales que han decidido trabajar en el municipio. En este caso van a ser 4 casas en el primer comienzo y se van a seguir dando el resto de las 2. Sobre las 38 restantes está trabajando el intendente, y bueno, y también estamos muy esperanzados que también sale a brevedad, son las 72 viviendas de la zona este, que también le va a dar realmente un cambio muy importante a todo lo que es el barrio de la Bandera Blanca, todo lo que es el barrio de la Ruta. Eso realmente va a ser muy importante para la ciudad. También lo que está a iniciar lo que es el mejorado allí en el sector de Ruta 91, el sector de la feria, y sobre todo con el tema piedras y demás. Sí, empezaron a llegar los camiones de la piedra, del engranzado que se va a hacer sobre la Ruta 30 y también sobre Independencia. Eso también va a dar una apertura de tránsito y nos va a permitir que muchos camiones no entren a la ciudad, que circulen solamente por lo que es la Ruta 30, lo que llamamos la calle de la feria.
le va a dar una estabilidad al camino que era intransitable los días de lluvia y que además era muy arenoso. Que es mantenimiento general de distintas calles, arterias de la ciudad, ¿verdad? Sí, se han seguido enganzando muchas calles, llevamos más de 100 y eso también hace que el mantenimiento posterior sea mucho más mínimo, ¿no? La triquinosis, como sabemos y hablamos todos los años, es una zoonosis, la zoonosis son las enfermedades que se pueden transmitir de los animales al hombre, y es un parásito que se encuentra en el músculo de los cerdos, más que nada, que consumimos nosotros. La transmisión, en este caso, de esta zoonosis para con los cerdos, es sobre todo el contacto con la basura, con los ratones, con las ratas. El consumo, la rata es el huésped intermediario, y cuando el cerdo consume los ratones, se infecta y se enquista, se forman quistes en sus músculos. Cuando nosotros consumimos al cerdo, sobre todo en formas como chacinados, donde no hay una cocción, donde no está la cocción correspondiente, es donde tenemos el riesgo de contagio, ¿sí? Y nosotros pasaríamos a infectarnos de la misma manera que el cerdo, ¿sí? Se enquistan nuestros músculos. Generalmente va a los músculos de mayor irrigación, corazón, pulmón, hígado, ¿sí? Cerebro, y cuando pasa, en realidad va a todos los músculos del cuerpo, pero en general cuando la triquinosis se comen altas cargas parasitarias, que decimos nosotros, y van a esos lugares, es donde puede haber riesgo de muerte, ¿no es cierto? La prevención en todo esto, sobre todo apuntando a lo que es la faena casera y la elaboración, en este caso, de chacinados en forma casera, se recomienda, se exige, dentro de todo, lo que es el análisis, ¿sí? El análisis de los cerdos previo a la facturación, ¿sí? Lo que se toma es una muestra de entraña, que conocían el campo entraña, para nosotros es diafragma, músculo respiratorio. Se toma una porción y hay que acercarlo. En el caso de las flores, como no tenemos frigorífico porcino, cuando se hace faena casera, esa muestra deberían acercarla a una veterinaria, cualquier colega que tenga acá en las flores, para que lo lleve al laboratorio para su respectivo análisis, ¿sí? Y lo que es el resto del cerdo que se consume en asados, siempre procurar una buena cocción. ¿Es real esto de la buena cocción que evita estos mitos de los que se habla? Sí, es fundamental. O sea, lo que se come en el asado, digamos, cuando uno faena, tiene que estar bien cocido, ¿sí? Sobre todo, obviamente hablando de carne de cerdo. El riesgo es cuando facturan, que no hay una cocción con calor, sino que puede haber una salazón o un secado en el caso de los chorizos o los jamones que van a salazón. Eso no tiene una cocción a fuego, y ahí es donde sobrevive este parásito y nosotros lo podemos consumir. ¿Qué rol juega en este caso el consumidor? Nosotros los consumidores, digamos, ¿podemos ponernos un poco más exigentes o por lo menos buscar lugares habilitados? Obviamente, ante la compra de embutidos, sobre todo en esta época, que estamos en la época de facturación, siempre asegurarnos de comprar con rotulados y aprobados. Nada de chacinados caseros, ¿sí? Y si son caseros, asegurarse de buena fuente, que fueron analizados y se tomaron los recaudos correspondientes. Está claro que se hacen diversas campañas, todos los años se habla, por ahí la pregunta tiene que ver si, bueno, ahora se sabe un poco más, si se exige un poco más, si el productor florense lo entiende mejor y obviamente toma los recaudos. Lo que es la producción, a nivel producción, sí, lo tienen cocinado, como quien dice, y todo el mundo hace lo que corresponde. Los comerciantes venden productos rotulados, la mayoría, pero acá lo que apuntamos más que nada es a lo que es la faena casera, la persona que factura en su casa, ¿sí? Que son los que seguramente no tienen un rótulo, o que por ahí, no digo que lo comercialicen, pero le regalan al pariente, al vecino, al enfrente, siempre tener de recaudo del análisis y de saber que ese cerdo es negativo a triquinosis, porque nosotros no solo corremos riesgo de nuestra vida, de nuestros familiares, sino de otras familias, de nuestros seres queridos, al regalarle un cerdo
dudoso, ¿no es cierto? Siempre uno cuando compra para consumo en un chacinado en cualquier comercio, siempre asegurarse del rotulado correspondiente, que eso nos asegura de que eso está hecho en las mejores condiciones de análisis y control, ¿no es cierto? Claro, por estos días sin novedades en cuanto a casos, apariciones de tequinosis y demás en la ciudad, ¿no? Por el momento no, y nosotros ya hace bastante que no, acá en Las Flores no hemos tenido casos, tuvimos algunos casos aislados algunos años atrás, por el momento no ha aparecido nada. Nosotros desde el área nuestra, en general, todos los años, bueno, ahora con el tema de la pandemia estuvimos complicados, pero nos acercamos a dar charlas a las escuelas, a centros comunitarios, para llegar, sobre todo también a las escuelas rurales, para llegar a todo el mundo, a toda la población, para concientizar. Pero bueno, ahora con la pandemia hemos estado complicados, así que no hemos podido realizar esto de la concientización. Yo creo que la gente en general está sabiendo acá en Las Flores. El tema es que por ahí algunos, bueno, nada, capaz que todavía no creen la gravedad de la situación. Doctora, para aquel que tenga una consulta, bueno, siempre preguntamos horarios, días, teléfonos. Lo que es el área de cuidado animal, que estamos los veterinarios disponibles, podrían llamar al celular 2241 53 88 47. Y si no, área de bromatología, que el número fijo es 44 22 36. De lunes a viernes. De lunes a viernes, en lo posible, siempre de 7 a 2 de la tarde. ¿Cuál es un poco la relación, ¿no?, de la enfermedad de tiroides, un poco relacionado con esto de la pandemia, con el COVID-19? En pandemia se habla de que padecer una enfermedad autoinmune podría ser más peligroso para el paciente o inclusive no se podían poner la vacuna por esa enfermedad. En realidad, con respecto a la tiroides, es cierto que la enfermedad autoinmune en tiroides es lo más prevalente, que es la tiroiditis de Hashimoto, pero no es una enfermedad que afecte más al paciente en el caso de COVID. Es decir, va a tener la misma evolución que tuviera o no esta enfermedad. Y además, en el caso de la vacunación, también esos pacientes se pueden vacunar igual que el resto, no tiene ningún impedimento, ya que la patología autoinmune de la tiroides va por otro carril, por otro camino. Entonces es muy importante que lo sepan, cosa que no crean de que porque tienen una enfermedad autoinmune van a tener una evolución más crítica y van a poder, y no van a poder vacunarse, digamos. Ese sería un poco el mensaje, por eso puse eso, porque en realidad la Sociedad Argentina de Endocrinología estamos haciendo una especie no de congresos, sino de jornadas, COVID y todas las enfermedades endócrinas. Y a partir de ahí ellos mismos nos bajan una serie de ítems para transmitirlo a la gente, para, bueno, no solo en el caso de hipotiroidismo, también es importante en el cáncer de tiroides, que es otra patología prevalente en tiroides, y que también el paciente que tuvo cáncer, estuvo operado, hoy no tiene la tiroides y está con hormona de reemplazo, esa paciente también se puede recibir la vacunación y tampoco tiene más riesgo que otros. O sea, que les quede claro que tener esa patología no aumenta el riesgo. ¿Una enfermedad que se ha reproducido en cuanto a casos? ¿Hay más afectados de tiroides? Sí, si contamos los últimos 10 años, sí. Pero además creo que tiene que ver con que aumentó el conocimiento de la enfermedad, hay mejores elementos para hacer el diagnóstico, desde ecógrafos muy más modernos, hoy se ven muchos más nódulos que antes no, y eso hace que, digamos, que la enfermedad esté más prevalente, pero porque se busca más. Entonces no es que antiguamente no estaba, en realidad yo creo que siempre estuvo, y que es cierto que hay una serie de factores ambientales que favorecen el aumento de la aparición de enfermedad tiroidea y también el aumento del cáncer de tiroides. En cambio, otra patología endocrina que sí tiene que ver con el aumento del riesgo es la diabetes. Así como decimos que la tiroides no es un factor de riesgo para el COVID, sí lo es la diabetes. Y por eso hacemos hincapié en todos los diabéticos que deben sus cuidados,
que normalicen sus niveles de glucemia, que hagan una vida sana, que se alimenten bien, que hagan actividad física, porque, en ese caso sí aumenta el riesgo y obviamente uno tiene que tomar medidas acordes a lo que les pase cuando tengan la enfermedad. Claro, a eso quiero y referirme un poco a la nutrición. Alimentación sana, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las vitaminas? ¿Cuál es lo recomendable, Adrián? Bueno, mirá, en realidad la base de la alimentación sana, si hablamos de diabéticos, obesos, hipertensos, sería tomar un plato y que esa mitad de plato tenga todas las verduras, excepto papa, batata y choclo, y un cuarto de ese plato tenga proteínas, llámese pollo, pescado, huevo, queso, etcétera, y un cuarto hidrato de carbono. Cuando hablo de hidrato de carbono, digo arroz, digo harinas en general, y ahí incluyo la papa, la batata y el choclo dentro de las verduras. Es decir, si uno se imagina el plato, la mitad del plato, verduras, y la otra mitad, cuarto y cuarto, un cuarto de proteínas y un cuarto de hidrato de carbono. Ese esquema básico sería una alimentación sana, usando aceite de oliva o aceite de mezcla, pero poca cantidad, evitar los fritos. Cuando hablamos de carne desgrasada, hablamos de que la carne se desgrasa previa a la alimentación, a la cocina, y, por ejemplo, en la piel del pollo es muy común que le saquen la piel en el plato. En realidad hay que sacar la piel antes de que entre al horno o al espiedo, a lo que lo hagan. O sea, porque la piel en contacto con la carne del pollo, esa grasa en el calor traspasa, va a la carne y se concentra grasa saturada, que es la grasa que genera la enfermedad cardiovascular y las enfermedades, digamos, el ACV o el infarto, se producen a partir de la ingesta exagerada de grasas saturadas, que justamente son esas. Es el aceite frito, la piel del pollo, la grasa de la carne, y todos los elementos que se hacen fritos, digamos, desde la empanada frita, la papa frita, el huevo frito, que es un hábito muy común en nosotros, ¿no? Pedir un churrasco con papa frita a caballo. Y bueno, es decir, esa sería una dieta insaludable. Y en cuanto a frutas, hablabas de las verduras, porque también ahora en época ya con los primeros fríos, ¿no? Con los fríos que se vienen, ¿cuál es lo recomendable? Mira, frutas también. En general uno tiene que pensar qué es lo que come, la suma de lo que come en el día. En realidad fruta no hay ninguna prohibida, como tampoco ninguna verdura está prohibida. Lo que uno tendría que hacer, por ejemplo, en frutas, la banana, el higo y la uva son las únicas 3 frutas que tienen un 20% de hidrato de carbono en su contenido. Quiere decir que tiene un poco más de hidrato de carbono que el resto. Eso no significa que estén prohibidas. Significa que uno cuando come, por ejemplo, una banana, la idea sería, si uno come una banana después de un almuerzo, ese almuerzo o cena no tenga mucho hidrato de carbono. O sea, que no sume. Si comía un puré con churrasco, ya comió papa, ya comió pan, no agregarle la banana como postre, lo cual genera un aporte de hidrato de carbono exagerado. ¿Se entiende? Es decir, lo que uno trata de hacer es contabilizar qué cantidad de hidratos de carbono vos comés por día. Entonces, cuando un paciente obeso o diabético dice, ¿puedo comer fideos? ¿Puedo comer pan? ¿Puedo comer papa? Sí, claro que puede. Por una cantidad determinada en las 24 horas. ¿Se entiende? ¿De noche se puede consumir frutas? ¿Tienen azúcares algunas? Sí, a ver, todas las verduras tienen hidrato de carbono y todas las frutas también. Lo que pasa es que tienen en distinto nivel. Es decir, las frutas, por ejemplo, como te decía, la banana, el higo y la uva tiene un 20, pero por ejemplo la sandía tiene 5. Sin embargo, la sandía, vos decís, esto es muy dulce. La sandía tiene un 95% de su contenido en agua. Entonces, es muy dulce, pero en realidad, desde el punto de vista del aporte de hidrato de carbono, solo tiene un 5%. Y la otra cosa a veces que hay que tener en cuenta, es un poco para complicar, pero está bueno saberlo, es lo que se llama índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es qué velocidad sube el azúcar después de la ingesta de un alimento con hidrato de carbono. Por ejemplo, si yo tomo un jugo de naranja, la naranja tiene poco hidrato de carbono, pero el jugo de naranja tiene un alto índice glucémico. Quiere decir que en 5 minutos el azúcar vació de 0 a 150 o a 200.
y yo me como lo mismo, una porción de zapallo, ese zapallo tiene la misma cantidad de hidrato de carbono, pero tarda media hora, 45 minutos a una hora en ir subiendo la glucemia. Eso es el índice glucémico. Que bueno, cuando uno trata a un paciente diabético, obeso, hipertenso, le va agregando ese tipo de conocimientos para mejorar su conducta. Y generalmente seguro, todas las nutricionistas manejan ese tipo de conceptos y por eso siempre uno dice que este tipo de patología debe ser siempre enfocada en forma multidisciplinaria. O sea, nosotros como médicos cumplimos un rol, pero es fundamental en patologías crónicas, que sea un equipo de trabajo donde las nutricionistas ocupan un rol muy importante, las psicólogas ocupan otro lugar importante, los acompañantes terapéuticos, si los existen. O sea, uno tiene que enfocar al paciente en forma multidisciplinaria para que el paciente se sienta contenido y que cada cual aporte lo suyo, y el médico va digamos, liderando ese trabajo que va en beneficio del paciente.